En la asignatura de circuitos eléctricos y electrónicos se verá la respuesta natural para circuito de primer orden. Se hace una introducción, el desarrollo, la explicación y por último se da una conclusión acerca del tema. La respuesta natural en este caso se hará para un circuito RC de primer orden. Vamos a analizar la respuesta para este circuito y la representación de esta respuesta se hace a través de la relación de voltaje y corriente, mediante el modelo matemático que expresa el comportamiento de dicho circuito al aplicarle condiciones iniciales. La expresión que tenemos es la que podemos observar. Para explicar la respuesta natural del circuito de manera formal, es necesario colocar al principio del análisis una carga. Esta respuesta consiste en encontrar el voltaje y la corriente que circulan a través del capacitor. Esto se hace mediante el uso de un circuito externo no mostrado. Luego, esto significa que se agrega una energía extra al circuito. Esta energía, luego de aplicar esta energía, se debe suponer que el capacitor se carga con un voltaje V0 inicial proveniente de un circuito externo, el cual se acaba de desconectar. El resultado de lo que pasa en el circuito luego de establecer el voltaje V0, este voltaje eso como condición inicial será la respuesta natural. Vamos a ver lo que es el desarrollo. En el desarrollo, en este caso, se deduce que la respuesta natural del circuito RC es necesario, en este caso, que el circuito se modele bajo expresiones matemáticas, como son la expresión matemática A y la expresión matemática B, las cuales nos indican que a través de este circuito está circulando una corriente I sub R por la resistencia R y una corriente I sub C a través del capacitor. De esa forma, las ecuaciones que expresan la relación de voltaje y corriente para cada elemento son la ecuación A y la ecuación B. La ecuación de relación de voltaje y corriente en el capacitor va a surgir a partir de la siguiente expresión. En este caso, la ecuación del capacitor surge de la relación entre la carga y el voltaje en el capacitor. Si derivamos de ambos lados de la expresión, de este lado y de este lado, lo que obtenemos es la derivada de la carga con respecto al tiempo, pero también la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Esto significa que hay una carga en movimiento, es decir, una corriente. Por eso es que llegamos a esta expresión que nos dice que la corriente en el capacitor va a ser igual a la derivada del voltaje con respecto al tiempo, es decir, va a estar cambiando el voltaje a través del capacitor en medida que transcurra el tiempo. Bueno, recordemos, en este caso por ley de Kirchhoff se dice que todas las corrientes que entran y salen por un nodo en un circuito deben de ser igual a cero. En este caso podemos observar que la corriente IC y la corriente IR son la misma. Entonces podemos expresar que la corriente I sub C más la corriente I sub R es igual a cero. Esto por las leyes de Kirchhoff. Bueno, en ese caso podemos sustituir la ecuación A y la ecuación B
en la ecuación C que obtuvimos a través de las representaciones de las leyes de Kirchhoff. Si hacemos eso, lo que obtenemos es la expresión que al inicio vimos, que era el capacitor por la derivada del voltaje a través del tiempo más el voltaje entre la resistencia a través del resistor que teníamos presente en el circuito. Y bueno, para esta ecuación se puede proponer una solución general de tal manera que en efecto estos términos nos puedan dar el equivalente a la igualdad, que es 0. Vamos a ver cuál es la solución que se propone. En ese caso, la solución que se propone es una ecuación exponencial, ya que su derivada es otra exponencial. Entonces, para el circuito se puede proponer la siguiente solución: que el voltaje con respecto al tiempo sea igual a una constante K elevada por E elevada a la St, donde el voltaje como función del tiempo, bueno, sería igual a K, que es un factor de amplitud que hace mayor o menor el voltaje. Esto multiplicada por la exponencial E a la St, donde S es el exponente con unidades que cancelan el tiempo. Por lo tanto, S tiene unidades de 1 entre T, para que eso sea cancelable. Esta solución se sustituye, esta solución se sustituye en la ecuación E. De este modo, tenemos que la ecuación E va a ser igual a C entre la derivada de E a la St por K más 1 entre E a la St. Es decir, este término propuesto se sustituye en la ecuación E. Y por eso, más bien, este se sustituye en la ecuación D y resulta la ecuación E. Bueno, luego de esto, lo que se hace es darle solución a esta ecuación mediante el método de la regla de la cadena. Al aplicar este método, lo que se obtiene como resultado es que la derivada de este parámetro va a ser igual a S por C por K por E a la St, donde ya explicamos que K es un factor de amplitud que hace mayor o menor el voltaje. Y bueno, en ese caso, al derivar y todo, nos resulta la ecuación F. Ahora, ¿de cuántas maneras nos podemos preguntar, podemos hacer que esa igualdad sea igual a 0? Bueno, aquí están las posibles soluciones. K es igual a 0, E a la St es igual a 0 y S por C más 1 entre R es igual a 0. Se dice que K igual a 0 sería una solución trivial, ya que es equivalente a poner una carga inicial igual a 0. El circuito ahí no hace nada. Por otro lado, si tuviéramos E a la St igual a 0, sería otra solución trivial, ya que al igualar S a cualquier número negativo, y dejar que t tienda a infinito, en este caso que t tienda a infinito, eso nos obligaría a tener una exponencial a la menos infinito, y esto significa que en algún momento se desaparece por completo dicha expresión. Bueno, eso no nos sirve de mucho. Y
Por eso es que de la última solución también podemos decir que esta solución nos puede ayudar para poder examinar la respuesta. Si decimos que S por C más 1 entre R es igual a 0, entonces tenemos que la solución es igual a 1 entre RC. Si sustituimos este término en la ecuación que teníamos propuesta como solución, tendríamos que el voltaje con respecto al tiempo sería igual a K, que es el factor de voltaje que va a estar cambiando, haciéndolo menor o mayor, elevado a la menos T entre C por R. Esa sería una parte ya de la solución. Solo nos falta determinar qué valor de K debe de existir, o sea, cuál sería el valor de K para obtener la respuesta natural del comportamiento del circuito RC, de tal forma que se complete la respuesta. Bueno, en este caso podemos ahora sí proponer las condiciones iniciales. Si decimos que en ese caso B en el tiempo t igual a 0 se sustituya en la ecuación, entonces lo que obtenemos es igual a B sub 0 igual a K por E a la menos 0 entre RC, y esto significa que tendríamos K a la E 0, y eso E a la 0 pues es 1, entonces K vale por lo tanto B sub 0. Ahora conocemos cuál es la respuesta. La respuesta y la solución a este circuito es el voltaje en el tiempo t, con respecto a t va a ser igual al voltaje de las condiciones iniciales que tengamos elevado a la menos t entre RC, donde ya sabemos que t debe de tener donde S se supone que tendría que ser igual a 1 entre St para que se elimine el tiempo. Una conclusión, una exponencial no puede tener unidades, por lo que para cancelar las unidades de tiempo en el numerador, el producto R por C en la exponencial E a la menos T entre RC debe tener de unidades de tiempo. Por lo tanto, ohms por Faraday debe de ser igual a segundos. Este producto se conoce como la constante de tiempo del circuito. La constante de tiempo se expresa con la letra tau. Cuando t es igual a la constante de tiempo e a la menos 1, esto es igual a 0.7. Esta constante determina qué tan rápido tiende a cero la exponencial, es decir, que después de que pasa una constante de tiempo, el voltaje disminuye al 37% de su valor inicial. Y de esta forma es como se obtiene qué tan rápido se carga o se descarga el capacitor y cuál es su respuesta en ese momento. Gracias por su atención.